Jóvenes, seguimos con estas clases virtuales del curso de física. El tema anterior que hicimos fue análisis dimensional. Continuamos con análisis vectorial. Pero para eso hay que recordar algo. Mira, por acá observa. Recordamos que las magnitudes según su origen se pueden dividir en dos: las fundamentales y derivadas, clase hecha anteriormente, y también hecha la diferencia entre ellas. Ahora continuamos con análisis vectorial, y eso, jovencito, se va a basar según su naturaleza. Pueden ser magnitudes escalares, y pueden ser magnitudes vectoriales. Ahí está, tal como se observa. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Observa por aquí. Las magnitudes escalares se definen de esta manera: mediante un número, míralo, número sumado más su unidad, Y una magnitud vectorial está definida así: un número más su unidad más su dirección. Recuérdate, esta. La diferencia entre ellas es dirección, que las vectoriales tienen dirección y las escalares no tienen dirección. Un ejemplo para cada uno de ellos. A ver, usted se va a comprar 5 número, unidades, kilogramos. Usted se va a comprar 5 kilogramos de arroz. Ahí está, 5 kilogramos, número, unidad. Suficiente para definir a las magnitudes escalares. En las magnitudes vectoriales, adicional a un número, su unidad, necesitamos una dirección. Un ejemplo: la velocidad es una magnitud vectorial. Puede ser: un móvil se desplaza con 45, número, unidad, kilómetros por hora, y se va hacia la derecha. Ahí está, hacia la derecha. Aquí queda en claro lo siguiente. Repito, escalares y vectoriales: número, unidad. Magnitudes vectoriales: número, unidad y dirección. ¿Ok? Entonces, basado a esta explicación, ya sabemos que son magnitudes vectoriales. Entonces nos ubicamos a lo que es analizar lo que es un vector. Jóvenes. Continuamos a ver entonces por aquí. ¿Qué es un vector? ¿Cómo se simboliza? Entonces, vemos lo siguiente. A un vector se le simboliza por una flecha. Ahí está la flecha. Se simboliza por una flecha, tal como se observa una flecha. Y esa flecha tiene elementos importantes. Entre ellas tenemos la longitud, el tamaño de esa flecha. ¿Cómo se va a denominar a ese tamaño? Se le va a denominar módulo. Este es el módulo del vector, entonces, la flechita. O el tamaño de la flechita, disculpe, módulo. Hay otro elemento importante que se va a basar desde el eje X positivo, llamado abscisas positivas, en sentido antihorario. Esa abertura que usted observa ahí se le llama dirección. Esta es la dirección del vector y se simboliza a través de un ángulo. Esto es la dirección del vector. Dirección. Ahí está. Dirección. Correcto. Módulo y dirección. Disculpe, módulo y dirección. Ahora, vamos a continuar. Esta también tiene su nombre y la que está aquí también. Usted se recordará que a este de acá se le llama sentido. Este es el sentido del vector. Y la que está aquí se le llama origen del vector. Ahí está. Los elementos de un vector: módulo, tamaño; la dirección, el ángulo que mide desde el X positivo, abscisas positivas; la puntita de la flecha se llama sentido, y el origen de la flecha se llama
que valga la redundancia, origen nada más, origen, ¿ya? El origen de la flecha, origen, correcto. Ahora, hacemos algo más. ¿Cómo se va a hacer la anotación? ¿Cómo sabemos que esa flecha es un vector? Es a través de una letra con una línea en la parte superior. Y a esta de acá se lee vector, vector, ¿ya? Vector. Entonces por acá dejamos en claro lo siguiente, que lo que estás viendo ahí, lo que estás observando aquí, se lee vector A, se lee vector A, vector A. Y profesor, ¿cómo se simboliza el módulo? El módulo se simboliza a través de una barra, tal como se observa, o si no, simplemente a la letra sin su barrita en la parte superior. ¿Y cómo se lee? Se lee módulo del vector A, módulo del vector A. Listo. Son los elementos de un vector, jóvenes. Son los elementos de un vector. Entonces continuamos por acá. Vamos a realizar enseguida las operaciones con vectores. Entonces, mira, podemos tener la adición y la sustracción de vectores y la multiplicación. Por esta vez vamos a realizar dos tipos de operaciones, ¿no? La adición y la sustracción. Para eso hay métodos de operar. Empezamos con el primer método, que es el método del polígono. Método del polígono. Polígono. ¿Cuántos vectores podemos operar con el método del polígono? Podemos operar de 2 a más vectores a la misma vez. Ejemplo, observas aquí, ves al vector A, observas al vector B ubicado consecutivamente. ¿Qué significa consecutivamente? Que van en un mismo sentido. Ejemplo, clarito aquí. AB van en el mismo sentido. A y luego continúa el vector B. De manera práctica debe unirse así: origen, sentido, origen, sentido. Si hay esa consecutividad de un sentido, que en este caso es sentido horario, a esos dos vectores se va a poder representar por otro vector que es el equivalente, que se ubicará acá, que se ubicará en la parte inferior de la figura. Y a esta, a partir de ahora, usted lo va a llamar resultante. Y eso es la sumatoria del vector A más el vector B. El vector A más el vector B. Una nota importante aquí. ¿Qué sucede si no se puede encontrar una resultante, como usted observa ahí? Si no, tendría esta figura. A ver, tengo aquí un A o un X. Por acá tengo un Y. Y por acá tengo una Z. Y date cuenta, observa que todos van en un mismo sentido. Ya no hay el R. No hay quien va a cerrar la figura. No hay. Entonces, cuando estamos en ese caso, como no hay ninguna figura, como no hay ningún vector que cierra la figura, entonces hablemos de vector nulo. Por lo tanto, aquí observamos que X más Y más Z va a ser igual a 0. Vector nulo. ¿Ya? Vector nulo. Listo. Dos cositas importantes aquí. Resultante. Dos vectores consecutivos, el que cierra la figura en sentido contrario a las dos, es la resultante. Y si es que no hay ningún vector
que va a cerrar las figuras. Eso quiere decir que todas van en el mismo sentido, puede ser sentido horario, puede ser sentido antihorario. La resultante va a ser 0. La resultante va a ser 0. Ya, ese es el primer método. Método del polígono. Vemos su aplicación por acá. Vemos su aplicación por acá. Vemos su aplicación. Ahí está. También usted, para que se guíe para el trabajo que estoy dejando para que realice en casa, se puede guiar de este problemita.